¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Leonardo Egea Rodríguez, soy estudiante de la Ingeniería en Energías Renovables y vamos a hablar sobre el tema de la unidad 2 de cálculo diferencial, la derivación. Vamos a ver estos temas: incrementos, las reglas de derivación, las fórmulas de las derivadas, derivadas múltiples, implícitas y el concepto de diferenciación. Bueno, el incremento de una función se entiende como el aumento del valor de una variable. En otras palabras, si la variable x cambia su valor de x1 a x2, la diferencia entre su valor nuevo y el valor de inicio es el incremento de la variable. Este se expresa con la letra delta x. Ok, para determinar lo que viene siendo el incremento de una función, utilizamos la siguiente función, que es también conocida como la fórmula de los incrementos, en la cual el incremento de y es igual a la función multiplicada por x más el incremento de x menos la función de x, todo sobre el incremento de x. Para conocer el incremento de una función se necesitan tres elementos: que exista la función, un valor de x y un incremento de x. Para hacerla, para generar la solución del incremento de una función aplicamos la fórmula de los incrementos. En este caso únicamente hacemos la sustitución de la función en la fórmula de la siguiente manera, de tal forma que el resultado nos sale. Las reglas generales de derivación. La derivada de una función también se puede obtener como límite del cociente del incremento. A eso también se le denomina o se le conoce como la regla de derivación o la regla de los cuatro pasos. Para resolverla mediante este método se parte de una función original. En el primer paso, en la función original, donde haya y, se va a hacer una sustitución por y más incremento de y. Y donde haya x, sustituir x más el incremento de x y hacer las operaciones indicadas. Cuando esto suceda va a dar como resultado una función aumentada. En el paso 2, a la función aumentada se le va a restar la función original para obtener el incremento de y. En el paso 3, al resultado del paso 2 o el incremento de y se va a dividir entre el incremento de x. Y en el último paso, al resultado del paso 3 se le aplica el límite incremento de x dado que es 0 en ambos lados de la ecuación para obtener la derivada de y. Las fórmulas de derivación o las fórmulas fundamentales de derivación son métodos o sucesiones de pasos que se emplean para el cálculo de las derivadas y las derivadas de una función. Aquí tenemos las 5 primeras fórmulas, donde la derivada de una constante es 0, donde la derivada de una variable es 1, donde la derivada de la suma o resta de variables es la derivada de cada una, la derivada de cada una de las variables se va a restar o se va a sumar dependiendo del caso. La derivada de una constante por una variable, la constante pasa a multiplicar a la derivada de la variable. Y en el caso de en el exponencial va a multiplicar a la variable menos 1 en el exponente, todo multiplicado por la derivada de la variable. En otras fórmulas de derivación tenemos la multiplicación entre dos variables, en la cual la variable u va a multiplicar a la derivada de la variable b más b, la variable b, por la derivada de la variable u. En el caso de las divisiones va a ser la variable b va a multiplicar a la derivada de la variable u menos la variable u por la derivada de la variable b, todo sobre b al cuadrado. En el caso de la raíz cuadrada, la derivada de b va a dividir a 2 por la raíz de la variable. En logaritmos naturales, la derivada de la variable b va a dividir a la variable b, y
En exponenciales, en cuanto a constantes, va a ser la constante por la derivada del exponente. Aquí tenemos las fórmulas de derivación para las funciones trigonométricas, para seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Una derivada múltiple o derivada parcial son aquellas cuando se tienen dos funciones, una función con dos o más variables. Para su resolución se debe especificar con respecto a qué variable se tiene que derivar, ya que normalmente cuando se hacen las derivadas únicamente se hacen con respecto a una variable. Si se va a derivar con respecto a x, las variables y se mantienen constantes, y si se deriva con respecto a y, las variables x se mantienen constantes. Este árbol ayuda a identificar la forma en la cual se van a hacer la resolución de las derivadas múltiples. Tenemos una función xy, cuando se realiza la primera derivada se convierte en una derivada de primer orden. En este caso es la derivada de la función dado que x, cuando se realiza la segunda derivación de la primera, se convierten en derivadas de segundo orden. En este caso, la derivada 1 que está con respecto a x se puede volver a derivar con respecto a x, o se puede derivar con respecto a y. Muy similar el caso cuando se deriva con respecto a y. Cuando se deriva primeramente con respecto a y, cuando se deriva por segunda vez, se puede derivar con respecto a y o con respecto a x. Las derivadas implícitas, en una función implícita, o más bien una función implícita es aquella en donde la variable dependiente no está totalmente despejada. Por lo tanto, no se sabe si y es función de x o si x es función de y. Para derivar este tipo de funciones se efectúan los siguientes pasos. 1. Se hace la derivación de cada uno de los términos en ambos lados de la ecuación, primero con respecto a x y luego con respecto a y, teniendo en cuenta que cada vez que se vaya a derivar con respecto a con respecto a y, se va a tener que hacer la multiplicación por la derivada de y. El segundo paso es la agrupación de los términos de tal forma que se puedan despejar la derivada de respecto a y. Y el tercer paso, se debe simplificar la expresión del resultado anterior para tener la expresión de la derivada. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una función que es implícita, o sea, no está la igualdad de cero. En el primer paso vemos que viene siendo la derivada en cada uno de los términos, primero con respecto a y después con respecto primero con respecto a x, después con respecto a y cuando se deriva con respecto a y, multiplicarlo por la derivada de y. En el segundo paso se hace, como se explica aquí, se trasladan los términos de la derivación del lado derecho de la ecuación, y en el tercer paso se realiza las operaciones correspondientes. En este caso se realiza una factorización para que al final se tenga la expresión que corresponde a la derivada. La diferenciación en una función f, x y y es variable cuando el límite existe, es decir, es derivable con respecto a x y respecto a y una función es diferenciable si el límite existe o vale para cero. Para determinar la diferenciación de una función se deben cumplir las siguientes tres condiciones. La primera, que indica que para una función sea diferenciable es necesario que sea derivable. La segunda es, si una función es derivable pero no continua, entonces no es diferenciable. Y tercero, si una función es derivable y continua, entonces no se garantiza que sea diferenciable, y por lo tanto se tienen que aplicar ciertos métodos para verificarlo. Con esto finalizo la presentación. Espero que sea de su utilidad.
y que tengan buen día y hasta luego.